informal, en la que van a estar haciendo un desarrollo un poco más detallado, Mariela, Julieta, Guaira y Carla. Pero bueno, la idea es justamente compartir un poco parte del trabajo que viene haciendo el equipo, que es un grupo grande. Nosotros nos incorporamos al IEC sobre fines del año pasado, administrativamente, ¿no? Creo que fue así. Eh, y bueno, lo cierto es que como grupo de trabajo, en el año que empezamos en el año 2005, éramos bastantes menos. Arrancamos con trabajos de investigación y de extensión, pero sobre todo en ese momento de investigación asociados a la caracterización del dispositivo pedagógico en Caleta Olivia, y con el tiempo fuimos ampliando a análisis de la caracterización de la educación, de la escuela, hacia el Golfo San Jorge. Eh, Hacia el año 2015, en el marco de una convocatoria nacional, nos constituimos en el CIRICE, Centro de Intercambio y Reservorio de Información Social y Educativa, que es decir, y con eso no es que hayamos cambiado tanto lo que veníamos haciendo, solamente que fuimos ampliando y trabajando con otro tipo de datos, incorporando al trabajo que veníamos haciendo, siempre trabajando con metodologías cuantitativas y cualitativas, y con un importante aporte de los sistemas de información geográfica, que eso también es una marca distintiva en el equipo. Eh, Estamos muy contentos, muy contentas, porque este año se hizo el censo. Creo que todos los que trabajamos con datos censales no vemos la hora de tener los resultados. ¿Y esto por qué para nosotros es importante? Porque parte de los análisis que hacemos tienen un correlato de análisis territorial, de caracterización del espacio urbano, porque entendemos que las escuelas están situadas en escenarios de inscripción, y entonces esto es de marca territorial y que supone datos de tipo estadístico, ¿no? Vinculados a los datos censales, pero también de otro tipo de relevamientos que hemos realizado, que atienden a, por ejemplo, las cuestiones de los barrios y las historias de los barrios en donde están situadas las escuelas. En este recorrido, claro, nos encontró también estudiando en las escuelas en pandemia, y entonces dentro de los distintos trabajos nos abocamos a el trabajo en formato de talleres, realizaciones de entrevistas en escuelas secundarias. Y en ese escenario de pandemia nos interesamos por indagar cuestiones vinculadas a la enseñanza, al aprendizaje, al vínculo pedagógico, al papel de las TICs en la escuela, en esta particular circunstancia. Y en relación a eso es que hoy son las presentaciones que van a comentar las chicas. En parte, decía, vinculadas directamente con la escuela secundaria, y también algunos aspectos vinculados con el desarrollo de la enseñanza en la universidad. Y bueno, entonces me dejo de hacer esta larga presentación. Todos somos del mismo equipo. Le agradecemos a Elizabeth, que está compartiendo este espacio con nosotros. Y no sé si quiere tomar la palabra Mariela para dar encuadre a toda esta cuestión de la que estamos hablando.
Bien, si quieren presentar algo, Mariela, les asigno para que Eh, presenten. no, voy a comenzar centralmente contextualizando un poco lo que fue el cierre de las escuelas en Santa Cruz. No voy a compartir pantalla, Nacho, gracias. Buenas tardes a todos. Bien, bueno, la propagación de la pandemia, como sabemos, propuso un estado de situación inédita, excepcional, imprevista y urgente al conjunto de la sociedad, lo cual presentó desafíos a los sistemas educativos que, por un lado, procuraron la continuidad pedagógica y, por el otro, el sostenimiento de los vínculos empáticos y de contención frente a la situación. La virtualización compulsiva, y aquí citando a la compañera Carla, fue la respuesta que globalmente realizaron los estados en términos de educación y que sin duda las instituciones de los diferentes niveles de enseñanza asumieron de manera rápida. La virtualización de la enseñanza requirió nuevas formas de intervención y de planificación de la enseñanza, en donde centralmente la dimensión política, pedagógica y social presentó tensiones que acontecieron de manera particular en la provincia. La emergencia sanitaria y el estado de situación por pandemia indujo a la definición de una serie de medidas transitorias y excepcionales que se tradujeron en distintos términos. Inicialmente, la suspensión de clases se estableció el 16 de marzo del año 2020, y esto en adhesión a las medidas que se tomaron en la órbita nacional. Con esto hago referencia a la resolución 108 del Ministerio de Educación de la Nación. Se cerraron los edificios escolares. Inicialmente se propuso 14 días de suspensión y luego el aislamiento social preventivo y obligatorio, por el cual se estableció el confinamiento de la población, procurando evitar que los contactos sociales pudieran convertirse en vías de transmisión del virus. Bien, en este contexto, la provincia comenzó a desplegar una serie de acciones tendientes a garantizar las tareas educativas y la presencia de las escuelas en los hogares. Eh, la educación en casa resultó de la configuración de nuevos usos del tiempo, del espacio y centralmente de la generación de estrategias tanto institucionales como las estrategias que pudieron llevar adelante las familias. El vínculo del estudiantado con los docentes se sostuvo a partir de distintos medios, eh, llamadas telefónicas, WhatsApp, blog, a través de las redes sociales, de los mails, eh, de Classroom, y en ocasiones y frente a actividades que requerían un mayor número de participación, se habilitaron canales de YouTube. Eh, para la realización de los trabajos prácticos que eran enviados a los hogares, centralmente se utilizaron, ¿qué hace Lucas? Se utilizaron los formatos de Word y los de PDF. En ese contexto también se distribuyeron cuadernillos provenientes de Nación que cuando llegaron a Caleta, en realidad en Caleta se recepcionaron tardíamente, eh, pero ni bien se los recibieron, se distribuyeron de la manera más rápida posible y por distintos medios. La educación que la escuela sostuvo también fue posible a partir de la intermediación, como decíamos, de distintos agentes de la comunidad. Acá colaboraron eh, adscriptos al municipio. Muchos de los padres de las familias también se acercaron a la escuela para colaborar, por ejemplo, con la distribución de los cuadernillos. Eh, bueno, y así la vida escolar siguió diferente a lo conocido. Se rutinizaron los encuentros, las reuniones y las clases por Zoom,
por Meet, entre otras plataformas, ¿no? En la provincia, y para atender a las particularidades y garantizar el derecho a la educación y a la salud, se creó la unidad de gestión de seguimiento de los casos en cada una de las unidades educativas con la tarea de dar cumplimiento a los protocolos vigentes. Durante el cierre de las escuelas, en realidad durante el cierre de los edificios escolares, en algunos se habilitaron obras que tenían que ver con el mantenimiento, mejoras en los edificios. Otros edificios fueron utilizados como centros de atención del Comité Operativo de Emergencia, que conocemos como COE. Las puertas de las escuelas se abrieron nuevamente el 6 de agosto del 2021, en el marco protocolar que proponía la resolución del Consejo Federal de Educación, si no recuerdo mal, la resolución 364. Es decir, en este tiempo arrojó un saldo de 16 meses de cierre de los edificios escolares. En la provincia, la resolución 1333, con fecha de agosto de 2021, prevé el retorno a la presencialidad y la aplicación de la modalidad combinada, que pasó a efectuarse de acuerdo a los parámetros de la aplicación de la modalidad, de acuerdo a los parámetros del índice epidemiológico ajustado por población. También se consideraba el estado de vacunación del personal docente y no docente, y también se atendían a las condiciones que garanticen la ventilación adecuada en las aulas. En principio se estableció el número de 15 estudiantes en burbujas. También me parece importante remarcar que la noticia del retorno a las aulas fue de manera intempestiva. Intempestiva para los docentes y también para los directivos, ¿no? En entrevista con directivos nos comentaban que la tarde anterior del 6 de agosto les decían que tenían que iniciar las clases. Para todo esto, muchos de los edificios no estaban en condición para iniciar, refiriéndonos con esto a la situación de la limpieza de los edificios. Bien, como decíamos, el retorno fue en burbujas inicialmente, con concurrencia en la primera semana de un día de clases por semana. En la siguiente semana las clases fueron 2 días a la semana, y ya en septiembre la presencialidad era plena. Al día de hoy, si bien la presencialidad es plena, se sostienen restricciones. Se sigue sosteniendo el uso de barbijo, la toma de temperatura, la sanitización, el aforo, principalmente en los actos escolares. En definitiva, transitar la escolaridad en pandemia en la localidad de Caleta visibilizó la brecha social que de alguna manera se vio agudizada y agudizó las desigualdades sociales y educativas ya existentes. Las condiciones de infraestructura digital con las que contaban los estudiantes en un escenario en que la distribución de los contenidos escolares se producía a través de las tecnologías digitales, centralmente establecieron una primera barrera al libre acceso. El aprovechamiento de los recursos educativos, el sostenimiento de las interacciones con los docentes o con los compañeros, las posibilidades de participación plena en el contexto de la virtualización de la enseñanza se caracterizaron por la heterogeneidad en las posibilidades de acceso. La intempestiva llegada del virus produjo
desconcierto, angustia, miedos, perplejidades y la necesidad de alguna manera de acomodamientos urgentes para dar respuesta desde las escuelas y desde los docentes para garantizar el derecho a la educación y de alguna manera acompañar las trayectorias de los estudiantes. Los desafíos para los docentes fueron múltiples. Desarrollar habilidades en enseñanza en los entornos digitales, migrar y adecuar contenidos al entorno o a la plataforma, hacerlo en el contexto del hogar, en el que en muchos casos se diluyó la barrera temporoespacial entre la clase, las tareas de cuidado, la contención familiar, las tareas domésticas, de asistencia. Y a esto se le sumó la necesidad de la capacitación frente a lo que los docentes entendían como una propia advertencia o un ataque autopercibido a la responsabilización individual que de alguna manera daba de lleno frente a la limitación en la capacidad, en muchos casos, de utilización de los docentes de las plataformas, de las aplicaciones o de las herramientas digitales que requerían para la realización de la tarea. Sin embargo, en este contexto, sostener la trayectoria de los estudiantes, de las estudiantes, pasó a ser prioridad dentro de los objetivos de la escuela. Atender a las situaciones particulares se constituyó como el desafío de propuestas creativas y de propuestas diversas en medio de lo caótico de la situación de vida, en donde, como decíamos, el objetivo central era el sostenimiento del vínculo pedagógico y centralmente el sostenimiento del vínculo humano. Esta serie de acciones se enmarcaron en normativas jurisdiccionales, normativas que se vieron modificadas en distintos puntos para posibilitar acciones situadas. Uno de los casos es las modificaciones que tuvo el régimen académico, el Acuerdo 075, como lo conocemos en la provincia. Este acuerdo fue alterado por la resolución 363 del Consejo Federal de Educación, que atiende a los procesos de evaluación en el marco de la continuidad pedagógica, y también mediante la resolución 367 que propone la reorganización curricular y la priorización de saberes. En la provincia, la resolución 620 de abril del 2020 modifica también otros aspectos del Acuerdo 075, proponiendo producir condiciones para garantizar el ejercicio de los estudiantes, de las estudiantes, al derecho a la educación, trabajando en la generación de dispositivos institucionales que atiendan a las trayectorias particulares del estudiantado. Centralmente de contención, de atención a las dificultades y a la valoración personal de la vida. Cabe y acá mencionar que desde las escuelas se propusieron iniciativas que estaban por fuera de los marcos normativos, en algunos casos priorizando, acá una vez más, la continuidad formativa de los estudiantes y contemplando situaciones de enseñanza diversas en donde se consideraba la desigualdad en las condiciones de acceso a los recursos y a las condiciones socioafectivas de las y de los jóvenes, en donde las modificaciones más significativas refirieron a la evaluación, a la acreditación y a la promoción de los saberes con la intención de acompañar de manera situada la trayectoria escolar de los jóvenes. Bien, esto que acabo de mencionar es más o menos algunos de los aspectos que estamos relevando para un poco dar
cuenta y caracterizar de la situación de la pandemia o cómo fue vivida desde las escuelas. Le paso la palabra a Julieta, que de alguna manera va a tematizar algo del malestar digital. Dale. Un comentario poco académico. Parece ciencia ficción, escuchado así, ¿no es cierto? Esto que vivimos y hace un montón de tiempo, ¿no? Como en otra vida. Pero es fantástico que lo puedan recopilar y el trabajo que se vienen dando. Ahí está, bueno, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes. Sí, decía Ignacio que parece ciencia ficción. Un poco la consigna de este diálogo que establecemos desde CIRICE tenía que ver con esto de pandemia en imágenes. Y acá lo que vamos a presentar con Lucas, hola Lucas, que en un principio él no puede estar, así que acá armé esto, que son imágenes de realidad textuales, porque tiene que ver con un trabajo que hicimos en el año de pandemia, ya por el 2020, con un grupo de estudiantes de la carrera de profesorado de Ciencias de la Educación y de primaria, y teníamos como objetivo, digamos, recopilar algunas narrativas, ¿sí? Que los estudiantes pudieran escribir y contarnos estaba siendo su experiencia en este proceso, digamos, de virtualización de un pasaje, de una asistencia, en este caso a la educación superior, a la Universidad de la UMPA, Caleta Olivia, una asistencia normal y regular, y pasar a una virtualización que lo que planteamos nosotros con Lucas tiene que ver con que es una virtualización o fue una virtualización forzada, sin planificación previa, y por lo tanto nos interesaba justamente eso, poder ver cuáles habían sido sus experiencias y sus procesos en este primer año por lo menos. Y a su vez, estas, digamos, imágenes de alguna forma que vamos a recorrer acá, que les presentamos como parte de este trabajo que hicimos, tiene que ver o dieron el pie para luego hacer las siguientes investigaciones o por lo menos hacernos nuevas preguntas para ver cómo fue o cómo está siendo la nueva adaptación a este mix entre presencialidad y virtualidad. Tenemos que ir al otro para ir haciendo el pasaje de las imágenes. Bien, entonces decíamos, ¿no? Estas preguntas que les hicimos a los estudiantes sobre cómo había sido su vida, su día a día en esta escolaridad que se había transformado, nos permitió luego poder juntar estas narrativas, poder clasificarlas de alguna manera y encontrar allí cuáles habían sido los principales problemas o problemáticas, ¿no? Y claramente, digamos, estas incomodidades, decidimos de alguna manera poner este nombre de malestar, porque tiene que ver con estas incomodidades que se produjeron a partir de una obligatoriedad, ¿sí? De pasar a este nuevo sistema de hacer escuela en casa o universidad en casa en este caso, y que muchas veces era como difícil de que pudieran conceptualizar, abstraer, y acá están, digamos, esos registros. Entonces, decíamos, ¿no? Estos malestares provocó una profundización de las desigualdades y nosotros pudimos luego dividir, si se quiere, estas desigualdades en tres grandes dificultades como generales. Por un lado, lo que tenía que ver con la disponibilidad o los dispositivos disponibles en la casa o donde estuvieron atravesando este año de pandemia y de aislamiento. Y ahí, no sé si ven, ¿no? Bien las imágenes que tiene que ver, la del texto digo, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la falta de dispositivos en el hogar, con la necesidad de tener que compartir los dispositivos con, en este caso, hijos, por ejemplo, porque suele suceder mucho en la educación superior que nuestros estudiantes son padres, madres o también hermanos, entonces tienen a otros niveles educativos conviviendo en la casa,
Y en este caso veíamos esta situación de, bueno, tener un solo dispositivo y que tuvieran que compartir con sus hijos para que llevaran a cabo su educación primaria en este caso también. Pero eso conlleva, digamos, a otros problemas que tienen que ver con tomar decisiones sobre el tiempo y el espacio. Y esto nos parece muy interesante porque devela, o por lo menos expone, algo que tiene que ver con cómo concebimos la virtualidad o nuestra relación con los entornos virtuales en la actualidad. Esto por ahí es previo a la pandemia. Insistimos mucho en que la pandemia lo que hizo fue o develar o profundizar algunos aspectos que ya estaban en vigencia, y tiene que ver con esto que nuestros tiempos y espacios se mezclan, y antes, en un capitalismo industrial, era bien definida las relaciones que teníamos con el trabajo y luego con el ocio. Y lo mismo con los niveles de estudio, ¿sí? De poder ir a la escuela o ir a la universidad y luego salir de ella al trabajo o a la casa, y que fuesen como mundos bien separados. Y ahora vemos que eso no es así, que eso cada vez es más mezclados estos tiempos y estos espacios, y malestares de la virtualidad. Silencio un segundito. No sé, Lucas, si querés retomar acá. Bueno, ahí como comentaba Julieta, digamos, ¿no? La posibilidad de poder dar cuenta en este proceso de la virtualización de cómo fue cambiando la vida cotidiana de nuestros alumnos y cómo a su vez, a partir de esos cambios que se van dando en los procesos de la vida cotidiana, el campo de lo educativo entra también con un proceso de cambio. Un cambio, digamos, donde la temporalidad y la espacialidad confluyen, en algún sentido, en el mismo lugar, que en este caso sería en algunos casos de los alumnos. Quiero recordar que estas entrevistas fueron hechas cuando la uni estaba cerrada, ¿no? Es decir, que los alumnos tampoco tenían el espacio para poder venir a la unidad académica, por ejemplo, a poder utilizar algunos laboratorios de informática para cursar, y lo hacían todos dentro de su misma casa. Entonces, estas cuestiones me parece que son necesarias para poder entender cómo ese cambio se fue dando en el proceso de esta migración, ¿no? Hacia la virtualización de la educación superior. Particularmente, en algún sentido, como decía Julieta, y en algunas cuestiones que uno va viendo y trabajando en conjunto con el equipo, digamos, lo que uno observa es que cuando se produce la virtualización de la educación superior fuertemente, lo primero que hacen los alumnos, y tanto los profesores como los alumnos cuando son forzados a migrar a la virtualización, es utilizar, digamos, los saberes que ellos tenían con relación a los usos que tenían de las tecnologías. Y realmente me parece que ese fue todo un diseño, digamos, que hubo que rediseñar y puesto en práctica, donde la universidad empezó a pensar a partir de ese pasaje, digamos, algunos dispositivos de acompañamiento a la formación docente, pero claro, realmente los procesos de apropiación y de uso llevan mucho más tiempo de lo que uno puede suponer. Entonces, cuando se va a la virtualización, principalmente, observamos ahí que los profesores, en una parte importante, llevan adelante lo que estaban haciendo en su presencialidad bajo algunas tónicas en la virtualidad, producto de un uso dominante que tenían de las tecnologías. Pongo un ejemplo que no tiene que ver con este trabajo, pero para que lo podamos entender más claramente. Por ejemplo, en la escuela primaria, en el proceso de la virtualización, o con las cuestiones de la secundaria, como hablaba Mariela, una de las herramientas más utilizadas para el dictado de clases fue WhatsApp. Entonces realmente es interesante preguntarse cómo los maestros y cómo los profesores enseñaban, ¿no? Bajo la lógica de WhatsApp. ¿Qué había ahí, digamos, como forma? A veces eso tiene que ver, me parece, con la idea de un uso establecido, dominante, sobre los dispositivos que estas personas llevan adelante en sus prácticas. En estas narrativas, otra de las cuestiones que también vemos, y me parece, es, bueno, la cuestión, si hay algo que la pandemia puso otra vez en relieve, tiene la cuestión de la accesibilidad, la cuestión de la conexión, digamos, ¿no? Me parece que eso es algo que, la verdad que le voy a decir, no está tan bien dicho de esta manera, siguiendo a Nacho que decía, rompiendo el discurso académico. Si hay algo que la pandemia puso de vuelta, digamos, esto que ya no se podía hablar, o cuando uno iba a algunos congresos a hablar sobre las cuestiones de la conectividad, o otra vez la cuestión del acceso, ¿no?
era como bastante aburrido ponerse a hablar de las cuestiones del acceso, digamos, pero me parece que la conectividad lo puso otra vez, la pandemia puso otra vez ese tema en vilo, digamos, ¿no? La cuestión de la conectividad. Y en este punto me parece que también era algo importante para trabajar, porque bueno, en las narrativas de los alumnos esto apareció, ¿no? Muy fuerte. Lo interesante de estos trabajos que hicimos con Julieta, y yo quiero recalcar esto, digamos, es que los alumnos escribían las narrativas, después nosotros las poníamos anónimas, se las dábamos a otros compañeros de ellos y ellos analizaban, digamos, las narrativas a partir de ahí. Y algunos chicos han publicado trabajos de esto, ¿no? Han sido publicados en algunas revistas, en congresos, así que ahí me parece que eso también es algo importante. Julieta, te doy la palabra. Sí. Bueno, entonces como veníamos marcando con Lucas, estas como brechas que se le suele mencionar de acceso, de infraestructura sobre todo, y de conectividad, como mostrábamos recién, que tiene que ver con la circulación de la banda ancha en este caso, o los gigas que uno puede llegar a tener, y que como veíamos en esas experiencias, acá en estas zonas como más complicado, es como mucho más tedioso ese problema. Otro eje que veíamos como importante, que tenía que ver con lo que mencionaba Lucas recién, es con respecto al uso, ¿sí? Si se tiene el dispositivo, se tiene la conectividad, bueno, después, ¿qué se hace con eso? Y ahí hay algo también que nos parecía importante como resaltar de estas estas experiencias o estas narrativas que tiene que ver como con una necesidad de los estudiantes de ellos ya saber o tener un conocimiento previo sobre esto, que quizás no tenga que ver con lo que la escuela o la universidad les enseñó a usar los dispositivos. ¿Por qué creemos nosotros? Algunas hipótesis o líneas para indagar luego. Tiene que ver como con estas premisas, digamos, de la sociedad de la información, en donde la conectividad, el acceso a las tecnologías, a las redes sociales, vendrían a ser, digamos, algo tan natural como el agua, como el gas, como el aire. Entonces, por lo tanto, deberíamos ya saber utilizar eso. Y muchas veces hay incluso como una especie de incomodidad de parte, en este caso, de los estudiantes, pero si indagamos también pasa con docentes, de, bueno, yo no sé usar, o cargando la culpa de no poder utilizar o ser como, o tener mejores habilidades con ese dispositivo. Y por otro lado, quienes sí lo pueden hacer, también un poco hay como un regodeo de eso, bueno, yo sí tengo facilidad, yo sí sé usarlo, y sin por ahí poder ver cuáles fueron los procesos para llegar a esa instancia. Decíamos entonces esta ruptura que fue como muy intensa y profunda en el periodo de pandemia, que tuvo que ver con mezclar todos los elementos de tiempos y espacios, pero también con la organización, digamos, institucional que deberían haber marcado o debería marcar en nuestra vida más ordenada, en este caso la universidad o la escuela, y los docentes como representantes de estas instituciones. Y que muchas veces ese fue uno de los malestares mayores que se denuncian acá, pero también porque es el pedido que suelen tener los estudiantes a las instituciones educativas, ¿sí? De que la institución les ordene los tiempos, les ordene los espacios, que los invite a venir a determinados lugares, en determinadas horas, a hacer actividades concretas y precisas. También nos pasaba cuando tuvimos los intercambios con estudiantes del nivel secundario, que un poco decían eso, ¿sí? Extrañaba mucho a la escuela en el momento del aislamiento obligatorio, porque la escuela les ordenaba el día a día, ¿sí? La vida de ellos estaba ordenada en los horarios que se levantaban, si tenían que ir al gimnasio a la tarde, si tenían que hacer, no sé, inglés de contraturno, esas cuestiones. Y al no tener esa organización de la vida, fue como mucho más difícil. Entonces, lo que pasó fue que se generó esta sensación, según dicen estudiantes, de un continuum de actividades entre obligaciones laborales, de educación, bueno, los estudiantes que aparte son madres, también, bueno, del estudio de los hijos, y sin un corte sobre eso. Entonces, por lo menos acá nos parece interesante ver que ellos expresaban que la universidad les pedía cosas todo el tiempo. Entonces, más allá de que no sabemos si eso era real y deberíamos contrastarlo realmente con los pedidos de docentes, es interesante poder pensar y rescatar esta experiencia o esta sensación de ellos sobre, bueno,
no nos daban tiempo, nos pedían actividades de lunes a domingo, sin tiempo para responder o hacer las actividades, no respetaban los horarios que debíamos tener en las clases, así como esas sensaciones nos parecieron muy interesantes para retomar y resaltar. Y después también una mirada sobre ellos mismos, sobre estudiantes, ¿sí? En donde esta, que ya lo habíamos dicho, ¿no? Esta sensación de saturación, de tener que estar todo el tiempo conectados haciendo actividades, respondiendo, al mismo tiempo lo veían como una actividad muy solitaria, ¿sí? De mucho, bueno, más allá del aislamiento, pero sobre todo, bueno, una actividad que debería ser per se en grupo, en comunidad, con compañeras. De hecho, algunos decían, acá no está este relato, pero otros sí, bueno, extraño mucho los mates, extraño mucho juntarme con mis compañeros a leer los textos, por ejemplo, a comentar, o bueno, a las cuestiones más sociales, y que en esta instancia de aislamiento sentían que estaban solos frente a una computadora, escribiendo cosas en foros que tampoco sabían hasta qué punto eso iba a tener una respuesta o una retroalimentación, y eso generaba, digamos, estas sensaciones de nuevo, malestar, incertidumbres, molestias, etcétera. Y bueno, como para ir cerrando, si se quiere, ahora te doy el pie, Lucas, si querés también agregar algo, pero bueno, de nuevo nos parece interesante esta experiencia de retomar narrativas de estudiantes a nivel superior, porque nos permitió, digamos, sistematizar por lo menos algunas emociones, por lo menos algunas apreciaciones que tenían los estudiantes sobre estas molestias, pero que al mismo tiempo no fueron particulares de estos grupos, claramente, porque luego, por ahí ahora van a comentar Carla y Guaira, cuando tuvimos la suerte de poder hablar con estudiantes de nivel secundario, aparecieron un poco las mismas palabras o las mismas incomodidades, y claramente los estudios que empezamos a ver ahora de relevamiento sobre lo que pasó en pandemia lo siguen sosteniendo. Entonces, por un lado, la idea de la virtualidad forzada, como una virtualidad sin planificación. Cuando pensamos en una educación virtual, pensamos en dos instancias por lo menos, ¿sí? Una en la que se pueda planificar y poder ir probando qué es lo que funciona de mejor manera, y pero por otro lado, sí se piensa la educación a distancia desde cero, digamos, que el estudiante que se inscriba, por ejemplo, en una carrera o terminar el secundario de forma virtual, sabe desde un principio que se va a encontrar solo con pantallas. Entonces, esa experiencia es muy distinta y permite, digamos, proyectar a los estudiantes desde otro lugar. Esta virtualidad forzada, en cambio, en algunos puntos, creo que lo decía Lucas un momento cuando me fui, en algunos puntos lo que intentó hacer es replicar la misma situación del aula presencial en plataformas. Y quizá muchas veces eso fue lo que chocó y lo que no llegó a sistematizar el contacto entre estudiantes y docentes, y ahí fue una ruptura o una incomodidad muy grande. Y por otro lado, quizás sí aparecieron nuevas experiencias que son las que tratan de mantenerse o por lo menos mezclarse en la educación híbrida o en otros modos, para quizás proyectarlo como, de nuevo, esperemos no tener de nuevo otra pandemia, pero como decía un poco Mariela recién, sí todavía estamos en un proceso de volver al aula de alguna forma, pero también sabemos que en las escuelas siempre existen estas excepcionalidades de no tener clases o de estudiantes que no pueden ir a clases. Entonces, todo este grupo de actividades virtuales se pueden, digamos, repensar para tenerlas en cuenta y poder llevarlas a cabo, pero que no sean en esta forma como estallada y sin, digamos, control o regulación sobre eso. Y por último, sí me gustaría decir que nos parece interesante pensar que sí se pueden llevar a cabo experiencias virtuales o a distancias, pero de nuevo no pueden ser, digamos, con profundizaciones de estas desigualdades que ya están contempladas previamente, sino que tiene que poder ser una migración paulatina. Lucas, no sé si querés decir algo de cierre. No, para cerrar un poquitín lo que decía Julieta, pensábamos cuando llevamos adelante este trabajo, y también fue producto de una charla que hicimos dentro del equipo de investigación, y también eso derivó en un conversatorio entre Silvia y Eduardo, que lo que está detrás del problema que nosotros le pusimos malestar digital como algo para provocar un poco también la conversación, ¿no? Es una palabra bastante fuerte, la idea del malestar,
¿no? Que viene el psicoanálisis y esa cuestión, y encima agregarle la palabra digital es como que generaba bastante molestia. En algún sentido nosotros pensamos de la narrativa que lo que está ahí atrás es el tema del vínculo pedagógico. Entonces, esa forma de la vinculación entre el docente y el alumno, me parece que en un escenario como el que fue el de la pandemia y esas imágenes, había que otra vez volver, ¿no?, a repensar esa cuestión del vínculo entre la enseñanza y el aprendizaje, entre el alumno y el profesor, y me parece que eso esconde el fuerte malestar, más allá de todas las cuestiones que estuvimos ahí marcando, que son también cuestiones de ese mismo malestar. Nada más. Porque estoy como colado, porque no iba a venir, pero pude llegar aquí. Así que nada más. Bueno, buenísimo. Excelente, Julieta y Lucas. Yo particularmente, que es la primera vez que les escucho, me resuenan todos estos argumentos, bueno, son propios por ahí de la temática que me toca investigar también y bueno, y me parece como clave que lo estén pensando también para el 2022, de qué quedó, ¿no es cierto? Y qué se puede recuperar y revisar, si se quiere, ya como más tranquilos con otra coyuntura, ¿no es cierto? Sanitaria, educativa, tecnológica, pedagógica, así que bueno, me parece que está bueno también esto, ¿no? No quedarse en la foto del 2020-2021, sino, bueno, ¿qué hacemos con todas estas cuestiones? Con todo este malestar, ¿no? Así que me parece que está buenísimo. Ignacio, no nos conocemos, quería participar. Sí, me llega siempre todos tus mensajes y por lo que, aunque no te conozca personalmente, siento que estás motorizando muchas cosas y es importante. También a Lucas, que hace tanto tiempo que no nos vemos, un saludo especial. Sí, me parece importante esto que vos planteás respecto a ver cómo, no me sale esta palabra, pensar o pensar entre aquello que vivimos y lo que tenemos que seguir construyendo, ¿no? Yo lo que en este momento sí me preocupa, yo estoy en educación primaria y en primer año, algo que me resultó muy notorio este año fue la actitud que tuvieron nosotros, los que estábamos en primer año, tuvimos una etapa virtual. Recordarán ustedes que en marzo nos inauguramos, digamos, nuestras cátedras desde la virtualidad, por el tema de las aulas, por la cantidad de estudiantes que había, y era una etapa de transición. Y esto lo digo para pensarlo o analizarlo, porque cuando estos alumnos comienzan la cátedra desde lo virtual, nos llamó la atención favorablemente de que se animaban a hablar, porque entre los otros años era mucho más complejo, y había un intercambio bastante interesante. Resulta que cuando iniciamos las clases presenciales, nos impactó muchísimo, hablo en plural porque trabajo con Gabriela Fernández, es un equipo, no podían vincularse en la presencialidad. Fue como un gran impacto, es decir, ellos participaban activamente en la virtualidad y cuando se tuvieron que conocer, si bien había una actitud de cierto entusiasmo, era como el temor a armar el vínculo. Y bueno, esto, digamos, lo comenzamos a trabajar este año con ellos, es decir, además les explicitamos esa situación y estamos trabajando en esto del sentido de la grupalidad. Afortunadamente la cátedra es anual, entonces esto nos hizo pensar en las estrategias pedagógico-didácticas y la importancia también del vínculo presencial, por supuesto sin abandonar la virtualidad. Lo digo como una cuestión que por allí puede ameritar un análisis posterior o cuando termine el año, ¿no? Respecto a otros profesores si lo han vivido de la misma manera.
Y por otro lado también sí destacar, que está aquí presente María Eugenia, como una cuestión importante para los que estábamos en las prácticas en el Departamento de Educación, que fueron los encuentros, se hicieron encuentros intersede, donde compartíamos lo que estábamos viviendo desde las prácticas en las distintas sedes. Personalmente yo lo viví como muy enriquecedor, y por eso lo quiero destacar, porque estamos hablando de las cuestiones que pasaron y lo que nos pasa hoy y todo lo que tenemos que seguir construyendo. Así que bueno, quería hacer ese aporte para bueno, poder seguir pensando y construyendo, que esa sería la historia. Así que nada más que compartir esto. Y gracias. Gracias, Elizabeth. No sé, Guaira, si querés arrancar. Sí, claro. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que es un placer poder estar participando, compartiendo esta instancia. Un poco vamos a seguir en línea de lo que venían presentando Mariela y Julieta, como parte del trabajo que se hace desde el CIRICE. En el caso de los resultados que vamos a estar compartiendo con Carla Villagrán, son en el marco de una encuesta virtual que se hizo a estudiantes de escuelas secundarias de 2 escuelas de Caleta Olivia, y particularmente dentro de esa encuesta, nosotros vamos a estar focalizando en la producción de fotografías que les pedimos. Durante 2020 se les pidió a los estudiantes, a aquellos que quisieran obviamente, que pudieran realizar una fotografía con la cual pudieran hacer un registro de la escuela en casa, ¿no? Retratar la escuela en casa, esa era la consigna. La intención con esto era poder ver el modo en que componían imágenes para dar cuenta de la escolarización en los hogares y ver también en ese sentido cuál era el entramado de objetos, de elementos, de sujetos, de uso de los espacios que asociaban a estas experiencias en ese momento tan particular. En primer lugar, o como primer cuestión a tener en cuenta, es que sobre un total de 171 encuestas que tuvimos, porque tenían otras preguntas, se recibieron solamente 53 registros fotográficos. Esto es un dato sumamente importante, teniendo en cuenta que si nosotros pensamos en el momento de la virtualización, en la presencia de la necesidad de estar todo el tiempo exponiéndonos, en la necesidad de las videollamadas, la posibilidad de hacer una fotografía implicaba un continuar en esa línea, y hubo ciertas resistencias, o por lo menos una tendencia a no querer mostrarse, que nos parecía como llamativo. Dentro de esas 53 fotografías, la segunda cosa que nos llamó la atención es que solamente 9 fueron fotografías de los estudiantes, ya fuesen retratos o autorretratos, ¿no? Lo cual también va en este sentido de ver hasta dónde o cómo nos queremos mostrar. Entonces, para esta oportunidad íbamos a compartir algunas reflexiones y algunos análisis sobre esas 9 fotos, en las cuales decidieron ser no solamente sujetos, sino también objetos de esas composiciones, de esas imágenes que se fueron armando. En principio, una de las cuestiones que nos parecía interesante señalar era la presencia, ¿no?, de estos estudiantes y estas estudiantes. De hecho, por ejemplo, en alguna de las imágenes, que ya se las vamos a compartir en un minutito, pero en alguna de las imágenes lo que podíamos observar era el hecho de tener en presente la propia presencia como posibilidad, ¿no?, de existencia. En el marco de un escenario de pandemia, esto no es menor, teniendo en cuenta por ahí que toda la situación de la pandemia nos puso en la situación de ver o tensionar qué nos pasaba en términos de nuestra condición precaria, ¿no?, de nuestra condición de estar en riesgo, de nuestra condición de poder enfermar, de nuestra condición de poder morir. El hecho de que para dar cuenta de la escolaridad en casa los estudiantes recuperaran fotografías de sí mismos, nos lleva a pensar en el modo en que esa escuela en casa es yo, dar cuenta de existencia, ¿no? Por otro lado, también teniendo en cuenta estas primeras fotografías, otra de las cuestiones que aparecía era el hecho de cómo decidían fotografiarse. Hay que tener
presente que si pensamos en fotografías digitales, existe la posibilidad del retoque, existe la posibilidad de la edición, pero en cualquier caso hay algo que requiere la presencia del sujeto frente a la cámara y requiere un acto de posar, ¿no? El momento en el que yo me ubico, en el momento en el que yo me veo en ese registro y en el que tomo la decisión de compartir esa imagen. Entonces, pensado desde ese lugar, hay algo que tiene que ver con poder definir o poder escoger cómo quiero que me vean y qué quiero que lleguen a observarse del lugar en el que estoy. Y acá también notábamos esta continuidad con lo que decía al principio, en términos de que muchas de las fotografías eran en planos bastante cerrados, eran primeros planos, o eran estudiantes que se les veía a ellos frente a una superficie en blanco o fuera de sus casas. Entonces, en estos espacios, la intimidad o el espacio privado, el espacio personal, quedaba lo más resguardado posible dentro de las opciones que se tenían, ¿no? De hecho, por ejemplo, en una de las fotografías hay dos estudiantes y las toma ellas y toma el techo, un espacio blanco, ¿no? Que no permite ver qué es el resto de lo que hay. En otro de los casos, el estudiante se fotografía junto a su hermanita, o su primita, o un pariente que es una niña, y lo hacen afuera de la casa, ¿no? En un espacio que tiene más este carácter de público, o al menos menos privado, ¿no? Por otra parte, también aparece la cuestión de pensar o observar, si se tiene en cuenta que se proponía que registren la escolaridad en casa o la escuela en casa, la ausencia de objetos escolares. Discúlpame, Mayra y Carla, no sé si después van a pasar la foto porque está como clavado en la primera. Y eso yo me estaba preguntando justamente, si las estaban mirando. Yo tengo acá en el costado las diapositivas chiquititas, pero bueno. Yo la tengo en pantalla grande, incluso voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir a ver si ahí se resuelve, porque yo ya avancé. Voy a compartir de nuevo, pensé que las estaban mirando. Yo di por ahí clarísima que se estaban viendo. Estamos viendo la diapo 1, Carla. Bueno, ahí, la 2. Hay 3 fotos. Seguimos viendo la diapositiva 1. Y solo la 1. Ahí vemos la diapositiva 2. Pero si la agrando no la ven. Ahí la agrandé. Déjala nomás tranquila que vemos la 2. ¿Ahí ven bien? Vemos bien la 2. Bueno. Retomo, entonces hago ahí un reconto de esto que veníamos mencionando. Como se puede ver en este conjunto de fotografías, los estudiantes se retratan a sí mismos, lo cual en primer lugar nos parece sumamente valioso y de relevancia en términos de un momento de pandemia. Estamos hablando primer semestre de 2020, en términos de existencia, de marcar esto de, bueno, la escuela en casa es mi presencia, es el hecho de poder registrarme a mí en esta situación. En segundo lugar, la cuestión de el preservar el espacio privado o el espacio íntimo, sobre todo lo que tenía que ver con la cotidianidad y con los hogares. Entonces, en las composiciones de las imágenes hay un recorte, hay un uso desde dónde se toma la fotografía que conserva lo más que se puede ese espacio íntimo en la intimidad. Así vemos, por ejemplo, en uno de los casos que se ve al estudiante en un plano corto. En el segundo caso están las dos estudiantes que decía esto de que se ve apenas el techo, y el tercer caso, este estudiante junto a una familiar más pequeña que están afuera de su hogar. Pero además, en este conjunto de fotografías, otra cosa que es llamativa es que no aparecen objetos que tengan que ver con lo que quizás esperaríamos o pensaríamos vinculado a lo escolar. Es decir, no hay presencia de otros sujetos que tengan que ver con la transmisión de algún tipo de saber, no hay elementos que tengan que ver con útiles escolares, no aparece tampoco algo que tenga que ver con una situación de estudio, sino que simplemente son los propios cuerpos documentados mediante la fotografía, y es eso lo que deciden compartir para poder dar cuenta de la escuela en casa. Hay una fotografía que, no sé si, ahora voy a esperar a corroborarlo, pero en la fotografía que sigue, nosotros pudimos, ahí sí, genial. En la fotografía que sigue, ahí sí podemos notar ya una situación más de estudio,
en la cual aparecen elementos de la vida cotidiana, junto con elementos vinculados al realizar las tareas en el hogar. Aparece también otras personas que están acompañando esta instancia, y aparece también algo que tiene que ver con abrir ese plano y permitir que se vea más la situación cotidiana, la situación de estudio en casa. Sin embargo, en esta fotografía nosotros entendemos que presenta continuidades respecto de lo anterior, también porque no es la situación de estudio la que se decide retratar, sino a sí mismas en ese espacio, en ese tiempo, haciendo uso de esos recursos para poder dar cuenta o mostrar cómo vivenciaba en ese momento, ¿no? En el caso de los estudiantes que decidieron sí retratarse estudiando, el tipo de fotografía, el tipo de registro que van a hacer va a presentar algunas características bastante distintas, en términos de que vamos a notar que hay toda una intención de posar, de convertirse en objeto, y hay también algo que tiene que ver con ciertas continuidades respecto de los sentidos vinculados a lo que se entiende como escolar. Pero bueno, para eso le voy a ceder la palabra a Carla para que pueda también comentar. Bueno, gracias, Guaira. Bueno, aquí está el otro conjunto de fotografías, ¿no? Y como decía hace un momento Guaira, cuando recibimos estos registros visuales, ya sean fotografías, imágenes descargadas de internet, digo, imágenes tipo dibujo e imágenes tipo fotografías, ¿no? Nos sorprendió la cantidad, ¿no? Porque de 171, dijimos, eran encuestas, solo 53 subieron registros visuales, y muchos de esos registros no eran, digamos, de sí mismos, ¿no? Eso, por un lado, capturó nuestra atención en un tiempo en que la imagen y la autoimagen es como bastante importante, ¿no? La selfie y difundir selfies en las redes sociales también, ¿no? Sobre todo en la juventud, o al menos eso creíamos. Pero nos encontramos en esta encuesta que hablaba de la educación en casa, con que esto, digamos, se presentó con cierta resistencia, y que luego, cuando empezamos a analizar y categorizar estas fotografías, bueno, también fuimos tratando de interpretar a ver qué podía pasar allí con estas fotos en un tiempo en que la escuela, digamos, domesticada, digamos, la escuela en la casa invade espacios de intimidad, espacios de la privacidad, incluso compromete e interpela a las familias desde otro lugar, ¿no? Si nosotros pensamos en la escuela con las características que adquiere en la modernidad, la escuela significa, digamos, un espacio y un tiempo que separa, ¿no?, a niños y a jóvenes de sus familias para educarlos, ¿no?, en un ámbito diseñado especialmente para eso. En el caso de la pandemia que vivimos, esto se fue modificando, ¿no? Se fue transmutando, digamos, esta escolaridad y adquiriendo otras características, en donde una de las principales de esas características fue la superposición de esas espacialidades y de las temporalidades de la vida de los y las sujetos, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, esa es la pregunta que circula cuando analizamos fotografías, ¿no? ¿Qué de lo escolar está presente en el domicilio, en la vida hogareña? ¿Qué de eso, de lo escolar, queremos mostrar? ¿Cómo nos queremos mostrar? Si estudiando o no mostrando, digamos, una actitud de estudio, de aprendizaje o de oficio de estudiante, pero que para nosotros, digamos, ante la consigna de subir una foto de la educación en casa, subo, digamos, una selfie, aunque tenga una superficie, digamos, enfrente sin ningún útil escolar. En el caso de este segundo grupo de fotos, digamos, podemos identificar la pose que nosotros denominamos, digamos, la pose de estudiar, ¿no? Vemos estudiantes estudiando, diría Pipo Chipolatier. Hay estudiantes estudiando en esta foto. Están con útiles escolares,
¿sí? Nosotros hicimos el ejercicio de tratar de ampliar esas fotos, ver qué es lo que estaban escribiendo. Hay carpetas, hay fotocopias, hay anillados, cartucheras, lapiceras. Incluso en la primera fotografía, de izquierda a derecha, vemos la disposición de esos útiles escolares en cierto orden, ¿no? Parece que están como ordenados. Solo en un caso vemos que hay un estudiante que está utilizando un celular y pareciera que está incorporando, digamos, ese dispositivo al estudio en sí, ¿no? En el caso de la primera foto también vemos un televisor, pero que está de espaldas a ese estudiante. Observamos la ausencia de elementos que sean distractores del estudiar, del leer, del concentrarse, ¿no? Digamos, tampoco vemos, por ejemplo, comida en estas imágenes, en donde están en sus casas, por lo que pareciera, digamos, están en sus casas, ¿no? En la mesa familiar de comida común o en un escritorio, ¿no? Pero hay una actitud muy escolar en ellos y ellas en estas fotografías, ¿no? Que a diferencia de las fotografías que presentó Guaira, ya no observamos esa expresión de alegría o de distensión o de nos estamos mostrando en casa contentas, ¿no? Acá están, digamos, ya sea por el modo en que está tomada la fotografía, en algunos casos no se observa el rostro completo, pero sí observamos que están, digamos, con una actitud de mayor seriedad o mayor concentración, ¿no? Aquí, digamos, podemos ver cómo se adopta esa actitud corporal disciplinada propiamente escolar, ¿no? Hay una corporalidad ahí construida respecto de qué es ser un estudiante, ¿no? ¿Qué características reúne el oficio de ser estudiante? Entonces observamos que están sentados en una silla, no están sentados en cualquier lado, sino que están sentados en una silla, en un plano firme como es una mesa o un escritorio que permita apoyar, digamos, firmemente algo sobre lo cual escribir o algo en lo cual leer, ¿no? Hay también un modo de comportarse que es prestar atención, pareciera que están prestando atención a lo que están haciendo. 3 de ellos y ellas están escribiendo, ¿sí? Entonces están utilizando como una de las tecnologías por excelencia de lo escolar, que es el lápiz, la lapicera y el papel, ¿no? Están utilizando, digamos, eso. Hay también ciertas acciones, que son estas que decía, como leer, escribir. Acá no están escuchando, pareciera, cosa que sí hacemos en la escuela cuando estamos con otros, porque no se observan a otras personas en este caso. Y también observamos que hay una actividad bastante solitaria, ¿no? Están solos y solas sentados. Pareciera que están, o podríamos suponer que están en silencio, ¿no? En el caso, hay un televisor ahí y no podemos saberlo, ¿no? Pero no hay distracciones, ¿no? Es decir, observamos que en estas fotografías hay, digamos, tecnologías que son estrictamente las necesarias para poder estudiar y concentrarse en tareas vinculadas a lo académico. Eso es como, digamos, lo que podríamos observar en estas fotos. Cómo en esos hogares, digamos, en los que se inscriben necesidades distintas, porque eso lo sabemos todos, quienes trabajamos, digamos, en el año 2020, con, digamos, esta virtualización compulsiva, en el 2021 volviendo a la presencialidad de modo regulado, progresivo, pero sabemos que tanto el trabajo pedagógico remoto como la educación en casa y el asistir a clases, el participar de las actividades, el entregar tareas y todo eso se vio envuelto en las necesidades diferentes que se inscriben en la cotidianidad hogareña, ¿no? En qué otras cosas aparecen distrayéndonos, digamos, de aquello que tenemos que hacer. Cómo fue de difícil, digamos, poder circunscribir un espacio dentro de la casa y a su vez un tiempo, ¿no? En los talleres que realizamos
en el marco del proyecto especial de COVID y en el marco de los proyectos en curso en el CIRICE, realizamos talleres con estudiantes. Y allí un poco también aparecían algunas expresiones que permiten vincular con aquello que expresan en estas fotografías, ¿no? De hecho, en el taller, digamos, los familiares se cruzaban por detrás y se sentían por momentos avergonzados, ¿no? O también comentaban las estrategias que desarrollaron para poder conectarse, no solo a la clase como tal, sino conectarse con los saberes, conectarse con la enseñanza, con aquello que los y las profes querían enseñarles, ¿no? Cómo poder concentrarse en un ámbito familiar ruidoso, ¿no? Y a veces eso conducía a los estudiantes a irse de sus casas, pedir una casa prestada, digamos, a un familiar para poder concentrarse, por considerarlo un lugar mucho más tranquilo, ¿no? Entonces vemos también con todo el trabajo, digamos, que venimos haciendo, y a partir de lo que presentó Mariela, de Julieta, Lucas, bueno, compañeros Guaira, Maru, que las escuelas hicieron un gran esfuerzo para poder sostener la continuidad pedagógica, pero para sostener el lazo social con las familias y los estudiantes. Y a su vez, las familias también desarrollaron múltiples estrategias para poder mantener a sus hijos y a ellos mismos conectados con la escuela, ¿no? Digamos, para que la escuela pueda desarrollarse en la casa, fue necesario contar con esa pata, digamos, súper importante de la escolarización, que es la familia, ¿no? Entonces aquí, digamos, los resultados de investigación lo que vienen dando cuenta es que, digamos, poder sostener este caos y este shock que fue la pandemia y poder seguir educándonos en casa, ¿no? Como decían las normativas, implicó necesariamente de articulaciones que no fueron en algún momento muy explícitas, pero que sin embargo se fueron aceitando a lo largo de los años. Increíblemente tenemos que decir a lo largo de los años, pero que se fueron aceitando para que esto sea posible, ¿no? Con las dificultades que han manifestado tanto en el ámbito universitario como en secundario como en la primaria, pero que, digo, sigue dando cuenta de estos esfuerzos que son mutuos, que son múltiples, y que justamente si algo ha demostrado la educación en casa es que las pantallas no suplen a la escuela, ¿no? Algo que nosotros venimos sosteniendo en resultados de investigación. Fue posible, ¿sí? Sin embargo, aparece este extrañar a la escuela, este requerir ese espacio para detenernos, en donde no hayan tantos distractores, pero detenernos a pensar y a conceptualizar el mundo, como dice Greenberg, ¿no? Así que bueno, un poco esa fue nuestra presentación. Queríamos cerrar con la selección de algunas fotografías, de dos grupos de fotografías categorizadas, y nos parecía, digamos, sumamente interesante poder trabajar esta óptica estudiantil y, bueno, en esta presentación trabajar a partir de las imágenes en la pandemia. Así que muchas gracias a todos por su atención. Bueno, fantástico, realmente fantástico el objeto de estudio donde han puesto la mirada. Y bueno, y esta cuestión de la fotografía me parece realmente fascinante. Solo mencionar algunas cuestiones que me parece que aparecen ahí, como los estudiantes ahí que caracterizan los procesos de estudio, ¿no es cierto? Entonces lo ponen en significación a partir de esas fotos y no de otras, como decía Carla recién, ¿no? Entonces ahí claramente qué se entiende por proceso de estudio y no otras cosas. Tal vez sea a partir de las propuestas didácticas que generamos como docentes, también, que a su vez generan procesos de estudio, ¿no? Entonces, pero es significativo esto que ustedes ahí muestran a partir de estas fotos. Ustedes, ¿cómo se llama? No sé, pusieron, fumaron, no sé cómo se dice, los rostros. Ah, ok. Está bien.
No, porque por ahí decía, por ahí había alguna complejidad cuando pedían la foto, que tengan que editarla de esa manera, y digo, bueno, en esto que ustedes resaltaban del número de fotos, que les soy sincero, a mí me pareció como súper significativo, un montón de fotos. No, porque entendí como que decían como, qué lástima que eran 53 y no 170, digamos. Pero me parece que 53 está más que bien. Porque siempre queremos más en realidad, por eso. Sí, bueno. Pero sí, el número es bueno. Había algo que tenía que ver ahí en términos de la demanda de fotografiarse o de dejar ese registro que nos llamaba la atención. Por ahí respondían a las otras preguntas y el que implicaba una fotografía, incluso si podía ser sacada de internet, no. Entonces, en un momento en el que todas las actividades vinculadas a lo escolar tenían que ver con sacar foto, con dejar registro, con compartir una fotografía, con subir a una plataforma, con conectarse por Zoom, aparecía como esta cosa de decir, bueno, ese espacio lo dejo en blanco, en términos de escolaridad, en términos de demandas vinculadas a ser estudiantes, nos parecía como interesante. No en detrimento de la cantidad de respuestas, sino en términos de ese silencio también como una respuesta, de esa no respuesta como una respuesta. Sí, está bien. Sí, esto que resaltaba Guaira es sumamente importante, me parece, porque también fue una publicitación de lo privado. Bueno, lo que estamos haciendo nosotros ahora que estamos con las cámaras encendidas, esto en los hogares, digamos, se vio mucho y tuvimos múltiples situaciones a lo largo de estos 2 años que dan cuenta de estas cuestiones, y me parece que está bueno esto que mencionan, cómo al final también termina costando, a pesar de que parecía que estaba naturalizado, ¿no? Eso no sé si también obra en función de la tarea, ¿no? Bueno, como tarea tienen que colgar una foto, pero bueno, está bueno para que puedan, bueno, que hagan hincapié en esa reflexión, me parece que también está sumamente interesante. Así que bueno, Sí, nada. hay muchos aspectos que todavía requieren de entrevistas, de un trabajo mucho más minucioso. Hay mucha riqueza, digamos, para seguir encontrando en las conversaciones, en las entrevistas que podemos realizar, en los relevamientos que podemos hacer. Eh, con respecto a estas cuestiones del uso del WhatsApp, en entrevistas con directivos también nos decían que en el comienzo hubo muchísima resistencia de los docentes de compartir su número telefónico, bien al inicio de pandemia, ¿no? La resistencia de no quiero utilizar mi teléfono personal para comunicarme ni con docentes ni con padres. Sí, sí. Fue un primer obstáculo que bueno, inicialmente arrancaron con la utilización de los blogs, en algunos casos con los correos electrónicos de los docentes, pero fue también todo una barrera primera, esto de poner los teléfonos personales al servicio de la tarea. Bueno, yo igual ahí digo, en algún punto celebro ese freno, esas barreras que pusieron los docentes. ¿En qué sentido? Digamos, porque de alguna manera problematiza la cuestión que tiene que ver con bueno, la exposición, la privacidad, el buscar otras formas. Hubo estrategias, es verdad que en Argentina es poco usado, pero sobre todo con las identidades, con los teléfonos, el tema de generar cuentas, por ejemplo, de Gmail, que para menores hay un determinado condicionamiento, entonces creo que obligaba a mentir la edad, entonces la institución escolar te obligaba o te decía que mientas la edad, digamos, y para generar una cuenta de Gmail, por ejemplo, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces esas contradicciones en términos de formación me parece como
sumamente interesantes. Hubo escuelas que gestionaron y generaron Telegram, que no necesariamente tenés que poner el número de teléfono. Entonces, y entonces ahí las niñas pudieron generar entonces un perfil, bueno, acompañado por los mayores, pero bueno, eso, digamos, me parece que es todo otro tema que sí, que es sumamente significativo. Bueno, mismo de estos usos, ¿no? El Zoom o el Jitsi o el Meet, bueno, que también generaron un montón, bueno, todo lo que tiene que ver con los datos, ¿no es cierto? La identidad, todas esas cuestiones me parece que es sumamente fascinante para indagar. Quería ahí agregar una cuestión también que a mí me parece muy interesante para seguir indagando y comparando lo que es la escolarización, tratando de ver qué sucedió en la pandemia para comprenderlo mejor, digamos, en ese proceso de virtualización, y la vuelta, ¿no? Me parece que hoy, en la vuelta, digamos, están sucediendo algunas cuestiones, esto que decía Elizabeth en la universidad, con relación al hablar, digamos, ¿no? A tomar la palabra, ¿no? A mostrarse, porque también está eso, ¿no? En la virtualidad respondemos, digamos, a un cierto... Yo siempre con mis alumnos bromeo, digo que parece que estamos haciendo el juego de la copa, porque están todos con la cámara apagada y me estás preguntando, ¿estás ahí? ¿Me escuchan? Parece que son como signos del juego de la copa que estás haciendo cuando das algunas clases. Pero me parece que, por lo que las compañeras están trabajando principalmente en las escuelas, y la dificultad que estamos teniendo también para trabajar con las escuelas, cómo se está volviendo y qué está sucediendo en esa vuelta, digamos, ¿no? Me parece que ahí también es necesario tratar de entender cómo construyó la cotidianidad la virtualización, digamos, ¿no? Es decir, se generaron ciertas rutinas en el acto educativo o en el proceso de enseñar, por decirlo así, de aprender, que cuando vas a la presencialidad, esa construcción, esa temporalidad se disuelve. Son dos cosas totalmente diferentes, el aula que estos entornos, digamos, ¿no? Y bueno, todo lo que está sucediendo en los colegios aquí, en Caleta Olivia principalmente, con todas las dificultades que están sucediendo con relación a los tratos, digamos, ¿no? Y a los problemas que hay entre los mismos alumnos, me parece que marca también algo para dar cuenta de que no es simplemente, volvimos, sino también es tratar de entender cómo volvimos, ¿no? En algún punto la universidad está en otro plano, preguntándose otras cosas con relación a su vuelta. Pero me parece que en la escuela secundaria las preguntas son diferentes, ¿no? Para poder seguir trabajando sobre la investigación. Eso quería, como otra punta más para seguir pensando. Sí, pero está bien. Siguiendo lo que decís, Lucas, es cierto que son preguntas por ahí diferentes que se pueden hacer los actores en la escuela secundaria, los actores en los distintos planos, ¿no? De distintas dimensiones, en los marcos de las distintas formas de tomar decisiones y los efectos e impactos que esas decisiones suponen, distintas a las propias de la universidad. Sin embargo, es clarísimo los efectos, digo algo de perogrullo, pero los efectos de los estudiantes que tenemos hoy en nuestras aulas universitarias, que son los mismos que transitaron la secundaria en el 2021, implica una revisión o un aprovechamiento de estos aportes de la investigación a poder pensar la universidad misma en su tránsito, en su desarrollo de las clases que ofrecemos. Quiero decir con esto que tratando de no mezclar, pero sí de articular, en la escuela de educación venimos pensando, intentando generar instancias de juntarnos a pensar entre profes, con algunas articulaciones, quiero decir, en términos de profesores, investigadores, con cierto recorrido en la problematización de lo que supone educar, enseñar
a estudiantes ingresantes, ya hemos de primer año, aunque segundo año, que históricamente significa pensarnos como docentes qué ofrecemos y qué esperamos de estos estudiantes, pero además con el plus del tránsito, el atravesamiento que supuso para todos la pandemia, necesariamente, más que pensar, no solamente en términos, digo, de cuando damos clase, cómo usamos más o menos la plataforma UNPA bimodal, es ponernos a pensar y trabajar profundamente en qué estamos ofreciendo en términos de profesores universitarios, ¿no? Con qué códigos construimos o pretendemos construir el código común en el que nos enlazamos en el proceso de transmisión de la cultura, queriendo hacer que estos estudiantes tengan un enganche importante de alta implicación en los estudios universitarios. Hay otras cantidad de problemáticas que se vinculan con esto, pero en principio lo que quiero decir, así medio casi directo, es cómo la investigación, los aportes de estos resultados no solamente implican o significan la posibilidad de brindar información a quienes toman decisiones en educación provincial, sino también a nosotros mismos como actores de la universidad, y que me parece que bien podríamos formalizar de alguna manera estos espacios con proyectos articulados para que la misma universidad diga, bueno, a ver, sabemos cuáles son, o estamos viendo ciertas problemáticas y que se pueden vincular con el proyecto de desarrollo institucional que está circulando, y hay cosas que tenemos ahí para decir y proponer, ¿no? Ya sea desde los institutos y las escuelas, y nosotros como profes, actores, que llevamos adelante estas acciones. Eso, ¿no?